Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones, aquí con frío. Hoy estaba empezando a nevar aquí, ¿sabes? Como me dijo una muchacha en el trabajo, it's the most wonderful time of the year. Cuando empiezan esas nieves a caer, se empieza a ver todo bien bonito, todo bien blanquito, pero la palaera es lo que cansa a uno cuando uno empieza a paliar por las Y vi mañanas. un videito por ahí de un carro que iba guiando. Sí, sí, el videito esta mañana yendo al trabajo, cómo se veía la cajetera, no se veía las líneas, solamente eran las líneas de las gomas marcadas en lo blanco. Pero nada, estamos gozosos, estamos contentos, estamos dándole gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar una vez más aquí desde Puerto Rico hacia el mundo, estudiando la lección número 11. Faltan ya dos, mano, ya estarán, se fue, mano. Yo me la estaba viendo y yo contra si los otros días estábamos empezando con Salmos y ahora mira dónde estamos, ¿sabes? La manera en que corrió esto. Como siempre, mira, ahí son de Cross, ahí estamos. Hay muchos en vivo. Estoy tirando los cultos de mi iglesia a través de Ison de Cross ahí también. Vamos a ver hasta cuánto dura eso, porque eso no es para siempre. Pero por ahora tengo el permiso y estamos ahí, Ison de Cross. Por ahora, lo que en enero empezamos la nueva etapa de diferentes programas, diferentes cosas que vamos a estar haciendo, incluyendo, vamos a estar un poquito más envueltos en el programa, en el ministerio de Ison de Cross. Y siempre le pido que por favor que me ayude. La manera que usted puede ayudarme es suscribiéndose, comentando, dándole share, viendo lo que tenemos, que esto es un ministerio para nosotros juntos, tú y yo juntos a andar en camino del cristiano, que el camino de espiritualidad para crecer juntos también. Yo aprendo cosas, yo lo comparto, a lo mejor usted sabe cosas que yo no sé y me puede decir a través de los comentarios. Así que por favor, suscríbase, ahí son de Cross, ahí tenemos un par de cositas chéveres, así que gente, estamos ahí, vamos a subir ya pronto también, estuvimos compartiendo con nuestro hermano en Suiza sobre Daniel 8, vamos a ver si lo ponemos también en la página de nosotros, y como siempre, la lección de Puerto Rico hacia el mundo, como siempre compartiendo, así que mira, suscríbase ahí a Son de Cross, y me ayuda ahí a repartir ese mensaje de amor hacia otras personas. Bien, y como siempre también en nuestras redes sociales, del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted nos puede buscar en Instagram, usted pone Del Valle 2022. También nos puede buscar por el canal de Alexander, ¿verdad? Eyes on the Cross. También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV. Y como siempre le digo, hasta por TikTok también por ahí nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales para que pueda bendecir a otros, ¿verdad? Con estas enseñanzas que traen la lección de la Escuela Sabateca. Alexander, ¿nos puede dirigir en oración? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra, estudiarla libremente. Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros, por tu muerte en la cruz. Y ahora te pido, Señor, que por favor tú bendigas a tanto del Valle como a mí, que nos use, que nos perdones y que solamente tú hables a través de nosotros, que no seamos nosotros, que seas tú hablando a través de nosotros para llevar el mensaje que tú quieras llevar, Padre. Te lo pido todo en nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bien. Y el título de esta lección, que es la 11, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Ajá. Morando en la tierra. ¿Qué tú me puedes decir de ese título, Alexander? Morando en la tierra. Eso abarca, ese título lo abarca mucho, porque ahí, morando en la tierra, cuando uno lo lee, dice, te voy a ser sincero, yo cuando lo leí dije, vamos a ver qué revolución se mete en esta gente ahora. Porque cuando uno morando en la tierra es cuando ya tú estás establecido, las cosas que pasan, los sucesos, los cambios, hay muchas cosas que pueden abarcar en ese título, morando en la tierra, pero que uno rápido piensa en, como somos así, uno rápido empieza cuál será el chisme ahora, cuál será el revolú ahora, qué es lo que estará pasando ahora, porque cuando uno mora en la tierra, tus vecinos no son igual que tú, tus vecinos son diferentes y hay cosas pues que, no, que chocan, así que vamos a ver qué es lo que pasó aquí en esta lección. Y yo puedo decir, ¿verdad? No es lo mismo
vamos hacia ese lugar y vamos a conquistar en ese lugar que vivir en ese lugar. Y cuando vivimos en ese lugar es lo que Alexander está diciendo. Ya es otra cosa. Pero vamos a ver lo que dice la lección, ¿verdad? En el resto que vamos de estudio que tenemos. Vamos entonces al versículo para memorizar, Proverbios 15:1. Alexander, por favor, léelo. Dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Muy cierto. Así que, Alexander, para pelear, ¿cuánto se necesitan? Dos. Y a veces hay personas que dicen, yo digo las cosas como yo soy, ¿me entiendes? Pero yo digo, las plantas necesitan agua, pero si tú le echas agua caliente, ¿qué pasa, Alexander? Se mueren, ¿verdad? Así que todas esas cosas uno tiene que ver. Así que la lección nos habla de algunas disputas que van a aparecer, ¿verdad? En esta lección. Eh, y hoy en día en la iglesia no nos quedamos atrás, Alexander. Hay disputas también, indiferencia, diferentes opiniones, diferimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo más importante es el respeto, y yo entiendo, y la comunicación. Pero a veces las personas sacan conclusiones y pues ellos ya se hacen la película como que esto fue lo que pasó, sin hablar, sin haber hablado con las otras personas. Y vamos a ver en esta lección qué pasó una vez se terminó, ¿verdad? La guerra que en los límites del río Jordán, que el río tiene que ver con, ¿verdad? Lo que va a suceder y que vamos a estudiar hoy. Algo que tengas que decir de esa parte. No, es muy cierto que acabas de decir todo, ¿sabes? A lo último aquí en el párrafo de la lección hay unas preguntas que son bien apresuradas en cuestión de las conclusiones y cosas así, que es lo que pasa cuando uno está en armonía con otros hermanos que tienen diferentes caracteres, ¿sabes? A veces no nos atrevemos a preguntar o a mirar a la persona a decir las cosas y llegamos como tú dices, a conclusiones que se salen, formamos una película completamente de horror en nuestra mente y cuando vamos a la verdad es completamente distinto. Y a lo mejor algo bien sencillo. Exacto, y se podía resolver hablando. Ujú. Bien, vamos Así a que la vamos parte a del la parte del domingo. domingo, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo que dice eh, compromiso, compromiso, la parte del domingo, ¿verdad? Eh, y aquí no está hablando de algo, déjame leer este versículo porque me gusta. Y esforzados por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que os ordenó Moisés, siervo del Señor, amad al Señor vuestro Dios. Conducidos de acuerdo con su voluntad, obedecer sus mandamientos, manteneos unidos firmemente a Él y servirle de todo corazón y con todo vuestro ser. Fue un discurso que le estaba dando Josué, ¿verdad? De despedida aquí a esta gente que ellos vivían más o menos. Pues menos que Jordán es la guardarraya, ellos vivían para el otro lado y esta gente están en otro lado, ellos tenían ya sus tierras en un lado, los que ellos estaban, y ellos habían ido a ayudar a las otras tribus a conquistar sus herencias en el otro lado de Jordán, pero ellos tenían lo suyo, ¿me entiendes? Y la lección mismo más adelante, no sé si ahora o más adelante, creo que más adelante que dice que esa gente habían dejado su familia y todo para ir a ayudar a sus hermanos de las otras tribus a conquistar su heredad, como pasó. Pero ¿qué pasa? Ellos se mantuvieron unidos todo el tiempo se mantuvieron unidos y dieron todo porque ellos no estaban haciéndolo por los hermanos, lo estaban haciendo por Dios, ¿sabes? Y ahí estamos viendo cómo Josué, según el versículo 22:5, ¿verdad? Está diciéndole a ellos, esforzados, estar fielmente a los mandamientos, siempre estén unidos a Dios, ¿sabes? Cosas así, ¿me entiendes? Entonces aquí unas cosas que quiero ayudar, ¿verdad? Que dice amar al Señor vuestro Dios, ¿verdad? Que el amor es el principio que nos debe llevar a Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo siempre lo he dicho, la manera, cuando alguien te pregunte a ti por qué Dios te creó, tú vas a decirle porque Dios me ama. Eso es lo que tú vas a decirle. ¿Por qué Dios te creó? Porque Él quiere amarte.
Punto. Dios es un Dios lleno de amor, rebosante de amor, y lo que quiere es amar a nosotros. Y por eso fue que Dios nos creó. Y eso ponlo en mente. Ámalo porque Él te amó primero. Conducíos de acuerdo con su voluntad. Ahí Josué le indica a ellos que no se separen de esa conducta, no se separe de Dios, ¿me entiende? Que busque la manera siempre de caminar con Dios, perdón. Que elijamos siempre buscar la voluntad de Dios, ¿sabes? No la de nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Obedecer sus mandamientos. Los mandamientos, esa brujulita que nos manda a seguir la voluntad de Dios, ¿sabes? Cuando estamos decayendo, los mandamientos es la que te dice, mira, están mal. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú no vas a poder hacerlo por ti mismo. Tú tienes que buscarle a Dios para que Él te recoja, te limpie y tú sigas caminando por el camino, ¿me entiendes? Y esto es bien importante, manteneos unidos firmemente a Él. Y ahí es que nosotros caemos hoy en día con tanto Netflix, con el celular, con tantas cosas que nos distraen. ¿Cuántas veces buscamos de Dios? ¿Sabes? A veces pasamos el día sin orar. A veces pasamos el día sin orar, ¿sabes? Yo he tenido la costumbre, gracias a Dios, levantarme y lo primero de hacer es orar al Señor por el día que Amén, estoy amén. despierto, ¿me entiendes? Pero, ¿cuántas veces a veces uno pasa? Yo te lo digo porque estoy hablándote de mí, que yo pasaba la semana completa sin orar. Me acostaba y eso era sin orar, qué sé yo. Y me acordaba orar cuando llegaba a la iglesia. Y oraba porque el hermano que estaba al frente estaba orando. ¿Sabe? Wow. ¿Sabe? Es así, esa es la vida cotidiana de nosotros. Por eso es que mantenernos unidos firmemente a Él, porque si a la vez que tú te pongas firmemente a Él, tú vas a ver muchas cosas que van a pasar a tu alrededor que te van a ayudar, ¿me entiendes? Y esas distracciones que tú ves, a lo mejor van a cortarse. Antes yo me pasaba mucho viendo muchas series, pero ahora, mira, he cortado. ¿Por qué? Porque dijo, tengo que hacer para esto, tengo que hacer tengo que hacer una predicación, quiero estudiar esto, o sea, y cosas en la mente que el Señor me pone que digo, espérate, déjame cortar esto, déjame ir a hacerlo. Y solamente puedes hacerlo cuando estamos unidos a Dios y servirle de todo corazón y con todo vuestro ser. Cuando yo siempre digo, no importa lo que tú estés haciendo, hazlo como si estuvieras haciéndolo al Señor. En el trabajo, haz las cosas como si estuvieras haciéndolas para Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces algo, tú vas a hacer, todo lo que tú hagas va a ser testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Si tú haces las cosas a media, la gente va a decir, ese tipo siempre hace una porquería, ¿sabes? Y eso que es cristiano, porque lo van a decir, van a tirar la frasecita, y eso que es cristiano, ¿sabes? Que eso no quiere decir que seamos perfectos, porque mucha gente usa esa frase como que nosotros tenemos que ser perfectos y no lo somos. Somos unas personas que estamos buscando de Dios porque sabemos que necesitamos, lo aceptamos libremente de que somos defectuosos, pero hay que hacer las cosas ¿sabe? Como si estuvieran haciendo todo para Dios. Entonces hay que servirlo de todo corazón y con todo vuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas las cosas para el Señor así, las cosas van a fluir bien solitas. El Señor te va a dar una bendición y una capacidad de hacer cosas que tú te vas a quedar sorprendido de todos los milagros que va a hacer Dios en tu vida. Por eso hay que hacerlo, mira, siempre de corazón. Algo que quieras añadir del Valle. Sí, sí, en esa parte Josué sabe que le falta tiempo ya él está viejo Ajá. y él tuvo una campaña muy exitosa y también cuando estaba Moisés y digo, hay cosas que de momento se apartaron, pero Dios le dio la lección de que tenían que depender de solamente de Dios. La victoria era de Dios y si era la de Dios, también pues juntamente era de ellos. Pero ¿qué pasa? Josué sabe que después que él no esté, Alexander, pues la cosa no va a ser igual. ¿Y qué pasa? Le está dando unos consejos, como tú dices, ¿verdad? Para que ellos se dejen llevar. Y eso que han logrado, pues al final, después que hicieron todo eso, que no se vaya pues, a pique, como uno dice, ¿qué fue lo que pasó al final? Cuando comenzaron a hacer cosas que Dios no le agradaba y vino a Babilonia y los esclavizó otra vez. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, las acusaciones. Wow. Y volvemos a lo mismo. Hay gente que comienza a acusar a Alexander sin preguntar, sin saber. Solamente escuchó a alguien por allá que dijo algo y ya en su mente se tornó ya un juicio y no sabe ni qué fue lo que pasó. Y aquí está hablando, ¿verdad? Y voy a leer Josué 22:10.
y llegando a los límites del Jordán, de esta en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ya Josué antes había hecho un altar, ¿verdad? Conmemorativo, o sea, simplemente para recordar. Era un monumento para recordar. Pero ¿qué pasa? Estos que pues estaban al otro lado, pues decidieron hacer uno casi igual, pero este no era para recordar, este era para adorar también ahí. Era un altar. ¿Qué pasa? El grupo que empieza a acusarlo están diciendo como que ya ellos están haciendo otras cosas, eh, pero entonces cuando ellos comienzan pues, a darse cuenta de que se va a formar una guerra, Dios interviene, Alexander, porque Dios tenía un propósito con ellos y él no iba a permitir eso, ¿verdad? Así que dice, cerca del lugar donde Josué había levantado un monumento recordativo del milagroso cruce del Jordán, las dos tribus y media construyeron un altar similar al altar del santuario. Y aquellos no preguntaron, aquellos rápido empezaron a montarse el ejército para ir hacia allá. Ya tú sabes lo que iban a hacer. Esto fue un acto interpretado como una transgresión de la ley que prohibía ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar de los holocaustos del santuario. Y como sabemos, habían pasado anteriormente cosas que habían hecho algunas decisiones malas. También cuando Acán, ¿verdad? Escondió, ¿cómo se llama? Las cosas, el oro y todo eso. Murieron personas por sus decisiones. Murió gente cuando fueron a luchar. Porque por malas decisiones. Y ellos tenían un miedo, Alexander, que por esto que ellos habían hecho allá, sabrá Dios, algo le podía pasar. Esa era de esa parte de los acusadores. Pero ¿qué pasa? De la parte de los que hicieron el altar, era que ellos se dieron cuenta de que ¿qué dividía esas tribus? El río. Por año, esa gente iba a seguir multiplicándose ahí y iba a llegar el momento que como que ellos iban a pensar que esa gente no es de acá, ¿me entiendes? Esa gente vive al lado del río allá. Como que ellos entendían que al vivir allá y con el tiempo se iban a olvidar como que ellos eran parte del pueblo de Dios. Y decidieron hacer un altar también parecido, ¿verdad? Para que hubiera más unidad y los que nacieran vieran que ellos eran parte del pueblo de Dios. Así que el resto de los israelitas, pues, se mandaron como a, eso lo vamos a tocar ahorita, ¿verdad? A alguien Ajá. para que hablara, a ver que verdaderamente fue lo que había pasado. Si no llegan a hacer eso, lo que se iba a formar era una guerra y sangrienta. Así que eso nos enseña, para, ¿verdad? Darte la parte a ti, eso nos enseña que uno antes de hablar, antes de decir, tomar decisiones, enjuiciar a las personas, comenzar a criticar, a acusar, mira, vamos a averiguar por las fuentes, las verdaderas fuentes y qué fue lo que pasó. Algo que tengas que decir, Alexander. No, no, ahí al principio tú diste una palabra que es la palabra que yo digo que fue que formó todo esto, que dice oyeron. ¿Qué pasa con esa palabra? Cuando dicen oyeron, es que rumores. ¿Sabes? Fueron rumores lo que llegaron y esa gente y empezaron ellos pues a formar, como dicen, el bochinche, el chisme, ¿me entiendes? Aquel le dice a aquel le dice al otro, aquel le dice al otro. Y rápidamente todo empieza, como dice, el ladrón juzga por su condición y todo el mundo empieza a formar ¿cómo es? Las acusaciones, ¿verdad que sí? Las acusaciones de eso que tú estás acabas de hablar, ¿me entiendes? Y como tú dices, aquí mismo lo dice que alguien dijo, espérate. Hay que parar esto. Antes de irnos para allá a tirarle, vamos a coger, ¿me entiendes? Vamos a aguantar la cosa. Y dice que cogieron, para empezar la parte del martes, ¿verdad? Que se Uh llama -huh. Perseguidos por el Pasado. Ellos cogieron y eligieron a una persona. Eligieron a Fines. Fines, fíjate, esto es algo que yo aprendí esta semana. Fines era un hijo sacerdote que ya tenía en números, ya tenía en el libro de números, número 25, él ya había hecho ya algo
defendiendo a Dios, ¿me entiendes? Y que el papá era un sacerdote y por lo que tengo entendido yo, lo que leí, lo que tengo entendido, era un sacerdote que era bien recto, ¿sabes? Y Fines era el sucesor de él, ¿sabes? Él era el sucesor de su padre, ¿sabes? Y parece que dijeron, pues mira, vamos a mandar a Fines y creo que mandaron a cada príncipe de cada de las tribus y fueron para allá a hablar. Entonces, Fines le habló a ellos, se reunieron entre ellos y es algo bien, bien interesante porque en la parte del lunes que dice, y fueron allá ¿cómo se dice? Los hijos, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, como que en la misma narrativa del libro, los aparta de lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Como que, oh, esos son otra gente de nosotros, ¿sabes? Como que los separa, ¿sabes? Pero Sí, Fines fue para allá y le dijo, mira, ¿qué ustedes están haciendo aquí? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Y Fines, mira cómo es la cosa, le habló sobre lo que ya había pasado con Acán y le había dado cosas del pasado. Mira, acuérdense, como quien dice, lo estaba aconsejando sin haber escuchado cuál era la razón por la cual se hizo lo que se hizo. Le estaba ya aconsejando, mira, acuérdense que pasó esto, pasó lo otro, pero no los atacó. Esa es la parte importante. Fines no los atacó. Él fue y le dijo, esto, Acán hizo esto, que fue anatema, y pasó esto y pasó lo otro, y Dios nos va a castigar si ustedes hacen las cosas mal. Vamos a tratar de no ser rebelde en contra de Jehová, ¿sabes? Él le dijo todas esas cosas porque ellos sabían que si hacían algo en contra de Jehová, ¿qué iba a pasar? ¿Sabes? Ya estaban en la tierra prometida, ya habían conquistado todo, o sea, ya no querían dañar esa oportunidad que ellos tenían, ¿me entiendes? Sofines le dijo, ¿sabes? Como quien dice, Fines, a pesar de todo, de que le dijo las cosas del pasado, le quiso dar como una oportunidad a ellos para que ellos no metieran el error. Y entonces Dios no se burlaba de ellos. Pero aquí hay algo bien importante. Dice que voy a leerle Josué 22:16, dice, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta por con que precavi, pre, pero, perdón, prevaricáis, la palabra esa no me cae. ¿Con qué prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová? Edificándoos al tal que ser rebeldes contra Jehová. ¿Sabe? Le estaba diciendo ellos, ellos están diciendo a él, ¿por qué hicieron este altar que es de rebeldía contra Jehová? Pero era ellos, no era Jehová. ¿Sabe? El rumor que habían escuchado, lo que habían inventado y lo están tirando para el frente. ¿Sabes? Le están ya diciendo a ellos, ustedes son rebeldes. Y Finés estaba con con esa visión, fue a hablarle sobre ello. Pero Finés no fue a acusarlo. Él fue y los aconsejó, mira, no hagan esto y lo otro, pero no fue atacándolo. Él como quien dice, déjame ver qué es déjame decirle lo que yo tengo en la mente, pero déjame ver lo que ellos quieren. Y antes de ello, voy a ayudarlos para que ellos no cometan el pecado y sean rebeldes en contra de Jehová. ¿Sabe? Por lo menos Finés fue a ver cuál era la verdad. No fue a acusarlos completamente. Él fue a ver, le dijo las cosas, pero le habló claro y le dijo, yo quiero saber cuál es tu verdad. Le dio tiempo a ellos para que ellos se hablaran. Algo que añadir del Valle. sí, Finet fue como el que, pues, lo pusieron al frente para hablar, porque Fitness en un momento dado en Valpeor, dice que uno de los israelitas tomó una mujer y la metió al campamento, y por eso, estoy, ¿verdad? Parafraseando, por eso había mortandad en el pueblo, y Fitness vio eso, y lamentablemente, pues, traspasó con la lanza a la mujer y a la israelita, y ahí cesó la mortandad. ¿Qué pasa? Él se dio cuenta que muchas de las cosas que ocurrían era por la desobediencia del pueblo. Y él fue instrumento de Dios para detener esa muerte. Y ahí fue bien respetado porque era, como tú dices, hijo de un sacerdote. A él lo escogieron, ¿verdad? Para ir a hablar.
Pero ¿qué pasa? También él estaba advirtiendo, porque el miedo era, o sea, que ellos se pusieran a hacer sacrificio o se pusieran a dividirse como si no fueran del pueblo de Dios. Entonces, eso iba a caer contra ellos también. Así que él le dio oportunidad a que ellos también pudieran rectificar, ¿verdad? Si había algo que lo estaban haciendo mal. Y le dio esa oportunidad. No fue de una manera, pues, rápido ya a juicio y vamos a caerle encima y a matarlos a todos, ¿verdad? Pero esa es una de las partes que ahora vamos a hablar el miércoles. Una respuesta amable. Así que podemos aprender que de esto, de que si uno va en el sentido de arreglar el asunto, Alexander, ¿verdad? Positivo, pues mira, posiblemente un 99.9 se puede arreglar. Digo 99.9 porque a veces hay gente que no, de verdad. Así que también los que hicieron eso fueron sabios. ¿Por qué, Alexander? Porque ellos no le rápido respondieron ni nada de eso, empezaron No. a discutir como hubiera pasado. Y hasta en diferentes sitios yo he visto eso. ¿Qué hicieron? Se pusieron a escuchar las acusaciones en silencio. O sea, yo estaba escuchando todo lo que le estaban diciendo, no se veía ningún actitud tú sabes, de responder. Ellos estaban escuchando. Y una vez escucharon y los dejaron hablar, pues pusieron a Dios, porque ellos hablaron que Dios era el que estaba testigo de lo que ellos estaban haciendo. Así que eso fue lo primero, que ellos están hablando con la verdad. Y tú sabes que en aquel tiempo ponías a Dios, tú podías fallecer, porque tú estás ante Dios y tú eras el pueblo de Dios. Así que ellos podían fallecer si cometían mentiras, si lo que estaban diciendo no era verdad, porque están poniendo a Dios como testigo. Así que ellos dijeron, bueno, si yo estoy haciendo algo mal y Dios es testigo, pues estoy dispuesto a que Dios me castigue, ¿verdad? Por el pecado que yo, si he hecho un pecado, pues mira, que pues Dios me castigue. Pero ¿qué pasó? Ellos lo hicieron de corazón. Ellos pusieron sus verdades, Alexander, sus motivaciones, que eran puras, no eran nada de divisiones ni nada de, ¿me entiendes?, hacer otras cosas. Y ahí se dieron cuenta de esa manera, porque como dice ahí, ¿verdad? La respuesta blanda. Eh, Cuando tú, como dije ahorita, para pelear se necesitan dos. Mira, yo he estado en situaciones que de momento una persona me ha salido y gente que uno dice, pero esas personas no son de esa manera, pero me han salido porque han escuchado otras cosas por allá pensando que es uno. Y yo, en una ocasión, pasó algo con una persona que yo admiro mucho, respeto mucho, y en ese momento vi esa persona sulfurada, me quedé callado, dejé que hablara y me fui, porque vi la persona muy, muy como que, tú sabes, sulfurada y bien, y esperé al otro día. ¿Por qué? Que se le enfriara la cabeza. Cuando fui al otro día a hablar con esa persona, le dije, quiero hablar contigo, y empecé a hablar, y le dije que ayer vi que estaba de esa manera, nunca me había hablado de esa manera, en ese tono, y créeme que lo que usted me estaba diciendo no era nada, nada de verdad de lo que quizás le habían dicho. ¿Me entiende? Sí, había una parte que era verdad, pero no era como usted lo estaba diciendo. Y me estuvo raro, ¿verdad? La manera que me habló. Para decirte y resumirte esa parte, la persona me pidió perdón. Me dijo, no, no, es que estaba tan sulfurado, ¿verdad? Y que hablé así, pero discúlpame. Y no, yo pues como que lo noté porque usted no es así. Así que espere al otro día que se enfriara todo. Y nada, mira, Alexander, todo bien, la persona no quiere cuenta con uno, ¿me entiendes? Ese sentido, porque imagínate que esa persona estuviera y yo también me hubiera puesto al nivel. Lo que iba a pasar era no algo muy bueno, ¿me entiendes? Pero como yo conocía a la persona, sabía cómo era, yo, no, es por lo que está pasando, tiene mucha presión y piensa que yo estoy ahí y que hay gente que le está llenando las cosas. Pero después yo me di cuenta, ¿verdad? Que como dijimos al principio, a veces son bochinches, perdonen la expresión. ¿Y qué pasa? Los bochinches, va a la fuente. Uno no espera escuchar aquel o lo otro. O no, es Alexander. Pues yo voy a donde, si yo tengo dudas antes de hablar, yo voy a donde Alexander. Mira, Alexander, escuché esto. Eso es verdad. Alexander me lo va a agradecer porque él va a decir, no, eso no es verdad, esto es así, así, así. Pero si yo escucho a otra persona,
mira, Alexander esto, lo otro, que yo, en vez de ir donde Alexander, ya me hago un juicio y empiezo a decir un montón de cosas de Alexander sin saber ni haber hablado con él. Así que eso que pasó, al final se dieron cuenta de que hablando se entiende la gente. Dice, la realidad era deseo de mantenerse unidos a sus hermanos y evitar una futura separación por parte de los israelitas. Así que vemos que aunque las acusaron, ellos no se motivaron a salir a pelear, tú sabes. Ellos escucharon, eh, pusieron a Dios como testigo. Si ellos hubieran hecho algo malo, que no lo hicieron, pues ellos estaban dispuestos a aceptar el castigo, Alexander. Pero expusieron las verdades como verdaderamente ellos lo sintieron. Alexander, algo que tengas que decir. No, no, eso es lo que ellos hicieron es como nosotros decimos de caballeros. Digo así porque ellos mismos escucharon todo lo que estaba diciéndole, todo lo que sabe. Básicamente, ellos como que, espérate, estos vienen aquí a decirnos esto, los otros, lo que no estamos haciendo, no, nosotros sabemos que no está mal, pero que ellos suelten todo para nosotros entonces ponerle a ellos claro las cosas como son, ¿me entiendes? Por eso es que en Proverbio cuando dice eso, mira, en una discusión cuando tú te quedas callado, a veces callado ganas. ¿Sabes? Eso es así. A veces uno callado gana porque la misma persona empieza a tirar las cosas ahí, como dicen, y a lo mejor la misma persona se da cuenta que él está mal, ¿sabes? Y ahí se cayó, se paró todo, ¿sabes? Y eso que ellos hicieron es algo pues que es de sabio. Y no solamente de sabio, es algo de personas que están en comunión con Dios. Porque Dios te va a dar a ti la sabiduría. Y ellos están en comunión con Dios. Ellos están haciendo las cosas por amor a Dios, ¿sabes? Están entregando, como dijo Josué al principio, cuando estudiamos en la parte del domingo, se están haciendo las cosas por amor a Dios y están haciendo las cosas por Dios, o sea, haciéndolo bien, ¿sabes? Por eso es que pasó lo que pasó. Así que vamos para la parte del jueves, ¿verdad? Resolución de conflicto. Uh -huh. Igual el Josué 22:33 dice, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Perdón. Aquí vemos que ya se acabó todo, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? Fines, con la delegación de los israelitos, se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando, se dieron cuenta que lo que ellos estaban haciendo era para mantenerse unidos a ellos. Porque dicen, cuando ellos están hablando, ellos dicen, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, cuando se pregunten, para nosotros hicimos eso, para que cuando vieran eso, dije, supieran que nosotros somos de ustedes también, que nosotros somos hijos de Dios, ¿sabes? Ellos lo están haciendo no solamente por ellos, lo están haciendo por las generaciones siguientes entendieran que Dios era el que estaba con ellos, que ellos eran lo que eran una nación unida y que Dios no los había abandonado y que estaba todavía con ellos. Por eso fue que están haciendo las cosas. Y los fines se dieron cuenta, ok, espérate, no es lo que estábamos pensando nosotros, tiene un fin que es necesario hacerlo. Y se alegraron, ¿me entiendes? Se alegraron porque supieron que están diciendo la verdad, supieron que le están haciendo las cosas. Y la lección nos da unos, creo que son seis consejos, ¿verdad? O seis cosas que nosotros debemos coger siempre. Y la primera es algo que nosotros siempre fallamos, comunicar nuestros pensamientos. Mira, si tú fallas en esa, fallaste en todo. Porque la comunicación es bien importante. La comunicación no se grita. La comunicación es tú sentarte, hablar lo que vayas a decir y analizar lo que te vayan a decir. Por eso es que es comunicar nuestros pensamientos. Porque si tú no sabes, yo no pienso igual que Del Valle no piensa igual que yo. A mejor a él le gusta el arroz con pollo y a mí me gusta el arroz con pavo, ¿sabes? ¿Sabe? O whatever, ¿me entiendes? O la ensalada de papa con mayonesa, o la ensalada, ¿sabes? Diferentes caracteres, somos diferentes personas. Pero si nos sentamos y hay una comunicación, la gente se entiende con la comunicación. Nos podemos entender y podemos llegar, ¿sabes? Y a veces hay que escuchar. Y la segunda es eso, tiene que ver con escuchar. No es traer conclusiones precipitadas, ¿sabes? Si tú escuchas y rápido caes en conclusión, ahí al garete, como nosotros decimos acá,
¿sabes? Ahí sin pensar las cosas va a traer muchos problemas. ¿Sabes? Por eso es que la comunicación tiene que ver, comunicar los pensamientos y escuchar bien y sin traer conclusiones, porque tienes que pensar y analizar las cosas. Entonces, cuando tú ves que hay un problema, la tercera es hablar de los problemas antes de actuar. ¿Sabes? Por eso es que muchas veces hay muchos matrimonios que se divorcian y después más adelante se dan cuenta que el divorcio se fue porque no hubo comunicación. No se sentaron a hablar de los problemas. Muchos de los problemas a veces tienen hasta solución. ¿Me entiendes? Fácil, eso sabrá, depende del problema, ¿me entiendes? Pero siempre, 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 siempre actuar, ¿sabes? Hablar antes de actuar es lo mejor, porque a veces uno actúa y después se da cuenta que cuando mete uno, como uno dice uno, cuando mete las patas, se fastidió todo, ¿me entiendes? Cuando metes, actúas y hace las cosas a veces hasta peor que cuando no, ¿sabes? Y una cosa que es bien importante, dice, estar dispuesto a hacer sacrificio para lograr la unidad. A veces, y voy a poner algo así bien, bien, bien sencillo en el matrimonio. Yo siempre digo matrimonio porque eso es lo más cercano que hay ahí a la relación con Dios y eso. A veces, pues, el matrimonio, a la mujer, si deja las medias en la sala, no te habla por una semana, ¿sabes? Y tú, pero no, eso es así, ¿sabes? Pero porque eso pasa, ¿me entiendes? Y el sacrificio tuyo, ¿cuál es? Recoger las medias de la sala y echarlas al hamper, ¿sabes? Y a veces uno tiene que hacer el sacrificio para hacerlo. Y suena sencillo, suena jocoso, whatever, pero a veces uno tiene que hacer unos pequeños sacrificios para poder mantener la unidad, ¿me entiendes? Y a lo mejor esos sacrificios que hace, lo más seguro más adelante es para un bien para ti, porque a veces uno tiene esas cosas que uno a veces en el momento ve que eso no me va a beneficiar, pero más adelante en el futuro tú dices, wow, en verdad que este sacrificio me ha ayudado, me ha ayudado a mejorar mi forma de ser como persona, ¿sabes? Como las personas con la comunidad contra otras personas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y como ellos hicieron, dar una respuesta amable antes de la acusación. Yo siempre he dicho, y suena, vuelvo y decir, suena gracioso, cuando hay problemas así, respira, exhala, si tienes que hacerlo 3 veces, a los 3 veces, pero da una respuesta amable, trata de tenerla con la cabeza fría, porque si hablas con la cabeza caliente, lo que vas a disparar es peor, ¿sabes? Uno tiene que coger y aguantarse y dar las cosas con calma, con suavidad. ¿Por qué? Porque las respuestas amables van a hacer que las cosas cambien de una manera. Bueno, usted inténtelo y después me dice si estoy diciendo la verdad o no, ¿sabe? Usted intenta y después me dice. Y después que todo se alegre y todo pase bien y se resuelve el problema, alégrese y bendice a Dios porque se restableció la paz. Siempre da gracias a Dios cuando se restabla la paz. ¿Por qué? Porque Dios nos da la sabiduría a nosotros para que nosotros tengamos reconciliaciones donde se puede que no haya reconciliación. ¿Sabes? Dios hace cambios en nuestras vidas, matrimonio, iglesia, trabajo, escuela, lo que sea. Dios puede hacer el cambio en esa vida, pero hay que hacer las cosas como hablamos. Comunicar nuestros pensamientos, no es traer conclusiones precipitadas, hablar de los problemas antes de actuar, estar dispuesto a hacer sacrificio, dar una respuesta amable ante la acusación y darle gracias a Dios cuando se restablezca la paz o se acabe el problema. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, básicamente en resumen, escuchar, que dentro de escuchar es pensar antes de hablar, ¿verdad? Y importante, si tú ves que verdaderamente lo que esa persona te está diciendo, pues te va a afectar mucho, mejor es, vamos a coger una pausa de respirar, quizás hasta salir del lugar y más adelante, cuando la cosa se enfríe, pues vamos a hablar y vamos a dialogar. Porque tampoco es que nos quedemos callados, Alexander, ¿sabes? Tampoco es que nos quedemos callados porque podemos diferir sin faltar el respeto. Bien, Alexander, ¿puedes leer esa porción del espíritu de profecía que está ahí? Claro que sí, Patriarcas y Profeta, página 496 a la 497 nos dice, los hijos de Gad y de Rubén grabaron entonces en su altar una inscripción que indicaba el objeto para el cual había sido erigido
y dijeron, testimonio es testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Así que procuraron evitar futuras interpretaciones erróneas y eliminar cuanto pudieran ser causas de tentación. ¿Cuán a menudo proviene serias dificultades de una simple interpretación errónea? Hasta entre aquellos que son guiados por las móviles más dignos y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia, ¿qué resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir? La censura y el aprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto, por haberlos inducido a endurecer su corazón para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente puede salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Voy a leerle esa última porque me gustó. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Bien, gracias Alexander. Las últimas palabras que ya nos vamos. Como siempre digo, no escuche el bochinche. Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él. Y mis queridos amigos y hermanos, nos veremos la próxima semana, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.